Muy bienvenidos una vez más a una grabación, a una transmisión más de nuestro programa Conversando la Escuela Sabática. En esta oportunidad ya la lección número 11, correspondiente al 10 de junio del presente año 2023, que lleva por título El sello de Dios y la marca de la bestia. Primera parte. Este tema se irá desarrollando justamente en dos etapas, en dos partes. Esta semana veremos algunos elementos que configuran el escenario profético en el cual se irá dando, digamos, esto que conocemos como la marca de la bestia. Ya hemos visto la semana pasada la naturaleza de Babilonia y los elementos característicos de ese vino que comparte con las naciones. Y hoy en día vamos a ir desarrollando algunos aspectos más orientados a lo que es este gran tema, este concepto de la marca de la bestia. Bueno, antes de pasar obviamente al estudio mismo, vamos a dar la bienvenida a quienes son nuestros panelistas estables del programa, partiendo por José Miguel. ¿Cómo estás, amigo? Agradecido al Señor porque nos permite poder desarrollar otra lección, ver los puntos importantes y desafiar justamente con nuestro mensaje adventista a cada uno de nuestros oyentes, ¿no? Es un desafío no solamente de estudio, sino también de vivencia en el Señor. Amén, totalmente. Ese desafío que tenemos que tener justamente para poder ir desarrollando los conceptos que son tan vitales para nuestra fe. Y nos acompaña también Luciano Vergara. ¿Cómo estás también, amigo? ¿Cómo ha estado esta semana? Muy bien, Daniel, gracias a Dios, también contento y bueno, con ganas también de poder compartir juntos, ¿cierto? Con José Miguel, contigo, Daniel, de estos comentarios y con un tema que, como bien decía José Miguel, nos desafía, porque no es solamente comentarlo, sino también vivirlo en una experiencia significativa con el Señor, y especialmente en Amén. estos tiempos tan especiales que estamos viviendo. Amén. Absolutamente. De todas maneras. Bueno, voy a aprovechar de pedirte a ti mismo, Luciano, si puedes tener el privilegio de la oración inicial para que podamos comenzar. Amén. Oremos. Querido y bondadoso Padre, gracias. Gracias por sus bondades. Gracias por ser tan bueno con nosotros y permitirnos nuevamente compartir en el estudio de su santa palabra. Rogamos Dios que en esta conversación se manifieste completamente, Señor Dios querido, su verdad. No porque nosotros haya alguna capacidad intrínseca, ni mucho menos, no lo pretendemos, sino más bien porque sabemos que la promesa de su Santo Espíritu iluminando y tocando los corazones para comprender su bendita palabra está vigente y está disponible para aquellos que con fe le obedecen. Y queremos en este momento apelar justamente con fe a esta preciosa promesa. Rogamos Dios su dirección en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hecho ya la oración inicial, vamos a comenzar entonces a ver algunos puntos que son cruciales dentro de la lección de esta semana, partiendo por contextualizar, como siempre, este gran tema del sello de Dios que se enmarca obviamente en el contexto del gran conflicto y aún más en la etapa final de este gran conflicto hacia la cual se conduce, digamos, los eventos proféticos que se han estado desarrollando y que van a ir hacia un clímax que va a tener en algún punto de la historia al mundo completamente dividido en relación a lo que se suele llamar un conflicto de adoración. En este conflicto, evidentemente, el centro, el objetivo, digamos, del gran conflicto siempre ha sido el mismo, la ley de Dios. En este centro, digamos, la ley de Dios es el gran objeto de discusión y de ataque, por supuesto, por parte del enemigo. El día viernes, de hecho, plantea una cita que es muy relevante y que se encuentra en el conflicto de los siglos, la página 689, que dice que desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha sido destruir la ley de Dios. Para realizarlo comenzó su rebelión contra el Creador y aunque fue expulsado del cielo, continuó la misma guerra en la tierra. Engañar a los hombres y así inducirlos a transgredir la ley de Dios, tal fue el objetivo que persiguió sin cejar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos, el resultado será finalmente el mismo. Bueno, en medio de este contexto del gran conflicto, surge el asunto de la lealtad al día de reposo versus
el falso día de reposo que presenta el mundo, ¿no es cierto?, a través de este plan que el enemigo va construyendo. Me gustaría partir por José Miguel, dentro de este gran conflicto, de qué manera, digamos, la ley de Dios, y particularmente el sábado, termina siendo un elemento, podríamos decir, gravitante, gravitante en la fe de este pueblo que desea prepararse para la traslación, este pueblo que ya está a puertas, digamos, de recibir a la nube de los cielos nuestro Señor. Bueno, acá entra el punto importante, ¿no? La centralidad de la ley en el gran conflicto, expresada justamente el día sábado, porque el sábado, ya lo habíamos hablado anteriormente también, implica santidad los 6 días previos. 6 días trabajarás, 6 días, bueno, en el hebreo más claro, dice abodá, un término que ya lo habíamos explicado en otro momento, es un término litúrgico, levítico, trabajo levítico, trabajo espiritual, trabajo en el santuario o en el santuario particularmente. Entonces, el sábado implica no solamente dejar de trabajar e ir a la iglesia, ¿no? El sábado conlleva justamente una rutina de santidad. Valga el término expresión rutina porque implica, digamos, algo permanente, continuo. No en el sentido de rutinario en términos negativos, sino en términos positivos de vivir justamente en las cosas sagradas, en la presencia de Dios. No obstante, quizás no tengamos actividades más de tipo cotidiana, no de tipo netamente, a lo mejor con un rol eclesiástico, pero aún así nuestra vida debe estar supeditada en lo que son las indicaciones de la santa ley de Dios, que es el carácter de Dios en el fondo, y que fue expresada de manera concreta en la vida de Cristo. O sea, cuando hablamos de la ley de Dios, la máxima expresión la encontramos en Cristo. Porque el verbo, tal como lo dice Juan, capítulo 1, versículo 14, ¿no? El verbo se hizo carne. Interesante que el verbo también se puede traducir por la Torá, la ley de Dios se hizo carne, se manifestó. Entonces la máxima expresión de la ley de Dios es Cristo mismo. Y Cristo mismo obviamente nos mostró cómo guardar el sábado y cómo guardar la ley de Dios. De manera que cuando seguimos el ejemplo de Cristo, sin lugar a duda, nosotros vamos a entender nuevamente el rol y el papel de la ley de Dios en este gran conflicto. Por eso es importante unir la ley con la encarnación, particularmente con la naturaleza humana de Cristo, que es tan desatendida actualmente, ¿no? No la consideramos, por a lo mejor no entrar en controversias si tomó la naturaleza previa o posterior a la caída. Independientemente de eso, que sí tiene, digamos, una relevancia, lo que nos muestra claramente la Escritura, que Cristo obviamente vino a mostrarnos lo que implica guardar la ley de Dios, nos mostró cómo guardar el sábado. Ahí tenemos el famoso texto de Lucas capítulo 14, versículo 16, como muestra. Bueno, hay otros más, donde Cristo obviamente observaba el día sábado, pero esa observancia implicaba una vida de plena obediencia a la ley los días anteriores. Cristo nos mostró completamente esa observancia. Y ese elemento entonces pasa a ser para nosotros el modelo que nosotros tenemos para poder estar entonces en guardia, para entonces estar en la condición necesaria para poder entrar o ser trasladado, entrar al reino de los cielos. Tal como dice el Espíritu Profecía, si el Señor nos pidiera una condición inferior, que es la perfecta observancia de la ley de Dios, para entrar a los reinos de los cielos, peligraría justamente al cielo mismo, valga la redundancia. Ahí está, digamos, el punto central. Entonces, ¿por qué el Señor nos pide guardar la ley? Porque solamente viviendo la ley, ¿no? Teniendo la ley en nuestros corazones, que se habló también en lecciones anteriores, eso nos va a permitir entonces poder tener una concordancia con el estilo de vida celestial. Importante lo que menciona José Miguel. Y esto nos lleva entonces a entender o a procurar entender de mejor manera la naturaleza misma de la ley. La ley entonces como reflejo del carácter divino, fundamento de su gobierno, que sea cumplida por criaturas caídas como nosotros, es lo que precisamente está en juego y es justamente el desafío que se nos da en el contexto de este gran conflicto. Ahora, si nosotros miramos, y aquí voy a preguntar a Luciano, mirando en el contexto, por ejemplo, de esta guerra espiritual, tenemos entendido, por ejemplo, podemos ver el libro de Efesios 6, que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre,
sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra que en el fondo nosotros estamos librando no es una guerra, digamos, contra las personas que hoy en día están componiendo quizás este sistema de error religioso que están imperando en el mundo, sino más bien contra las potestades espirituales que están precisamente detrás y que están pugnando contra nosotros. ¿De qué manera tú percibes, digamos, que esta guerra espiritual se materializa en la vida de nosotros como creyentes? ¿Cómo lo ves tú, Luciano? Interesante pregunta. Mira, estamos participando en un club de lectura y justamente nos toca estudiar el capítulo 32 del libro Conflictos de los Siglos, que se habla de la realidad de los ángeles y los seres celestiales malignos. Y ahí se establece justamente el punto de la intención del enemigo de justamente a través de sus actividades de desvirtuar el carácter de Dios. Digo, la intención justamente maléfica, que bueno, hay actividades bastante grotescas que son propias de las actividades propias de los demonios, de los ángeles caídos, cuya intención es justamente desvirtuar, ridiculizar la imagen que el mundo tiene de Dios mismo, ¿ya? A través de sus actos. Y esto obviamente con el sentido de, al desvirtuarlo justamente, pervertir el sentido propio de lo que son los requerimientos de Dios, lo que es su ley. Pero como tú bien decías, existe esa realidad que nosotros no podemos estar en desconocimiento o ignorando, consciente o inconscientemente, de la influencia que existe del mundo espiritual, digamos, en nuestra realidad. Por lo cual estamos bien en estar justamente atentos a lo que se presenta tanto en la escritura como sus actividades, pero que sin embargo tenemos la preciosa promesa de que no estamos desamparados ni mucho menos. Tenemos la promesa, ¿no es cierto?, del Salmo, capítulo 34, verso 7, que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y justamente este capítulo lo cita para dar la esperanza de que, y que está dado en el contexto de la cobertura que Dios hace de aquellos que le temen, y el concepto de temor, particularmente en el Antiguo Testamento, tiene que ver con los que le obedecen, está en el contexto justamente de protegerlos de las agencias, de las influencias de los ángeles caídos. Es importante lo que menciona Luciano porque recuerdo un autor, no voy a decir su nombre acá para no generar mayor polémica, pero de alguna forma lo que tú dices hace mucho sentido porque lo que tú planteas es la estrategia del enemigo es tratar de desanimarnos. Es cierto que nosotros no podemos llegar a cumplir los requerimientos de Dios, que no podemos cumplir y guardar la ley de Dios. De alguna forma nos distorsiona no solamente la naturaleza misma de la ley de Dios, sino la capacidad de Dios mismo de poder hacer su obra en nosotros. Y por supuesto también genera una impresión en las mentes de que por nuestra propia naturaleza, nuestra condición, digamos, estamos impedidos de poder ser lo que Dios quiere que seamos, aún con su ayuda. Y eso me recuerda a este autor que les comentaba, que plantea que la situación del ser humano es no solamente desesperada, sino una situación de fracaso hasta el fin, porque el ser humano no puede y nunca va a poder, digamos, salir de este estatus. Y de alguna forma, esta idea de que nosotros vamos a seguir en permanente fracaso, de fracaso en fracaso, significa, digamos, una situación bastante deprimente en la vida del cristiano. O sea, nosotros solamente podríamos apelar a una justicia imputada donde no existe liberación, no existe poder, libertad para el creyente, no existe algún tipo de éxito o victoria. De hecho, hablar de victoria hoy en día está bastante en duda y en controversia por lo mismo, porque lo que significa esta palabra para muchos creyentes. Entonces, mirando este contexto, José Miguel, cuando nosotros miramos la palabra hipomeneo, Hipómenes, ¿no? hipómene, justamente, que se encuentra en Apocalipsis y también en relación sobre todo a Mateo 24:13, el significado de la perseverancia. ¿Cómo se relaciona en realidad este concepto, más allá de lo escatológico, con lo soteriológico, con la doctrina de la salvación? Bueno, el mismo contexto de Apocalipsis 14:12 lo coloca en un ambiente de salvación, ¿no? Porque obviamente liga, aquí está la paciencia, que puede ser traducido hipómenes, como perseverancia, aguante, resistencia, en fin, ¿no? Pero son todos componentes activos, ¿no? Interactivos, digamos, con el Señor. No es
no es una paciencia en términos pasivos, como normalmente lo entiende. Y eso determina mucho realmente cómo entendemos la salvación y cómo Dios opera en el tiempo del fin. Entonces, no tiene sentido tener una perspectiva de una radical pasividad humana si después nosotros encontramos que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, ese guardar los mandamientos de Dios nos coloca y determina esta idea de cómo debemos entender obviamente la paciencia, ¿no? La paciencia, la perseverancia es activa. Y ahí entra el principio de cooperación, ¿no? El esfuerzo humano más el poder divino. Y eso obviamente lo garantiza justamente el hecho de tener el libre albedrío, ¿no? Que es propio del entendimiento del gran conflicto. O sea, Si, perdón, perdón, sí. perdón, sí. O sea, podríamos decir en ese contexto que la perseverancia que aquí se nos describe está relacionada con una realidad exitosa para el creyente. O sea, es posible para el creyente pues, que en esta persistencia, en esta perseverancia, pueda obtener la victoria que se le ha prometido. Es que ahí apunta justamente, no es una perspectiva pesimista en un sentido, digamos, del plan de salvación. El plan de salvación es optimista cuando están los dos componentes, no nos olvidemos. El esfuerzo humano sin el poder divino es fracaso absoluto. De la misma manera, el poder divino sin la colaboración humana tampoco va a lograr el propósito divino de nuestra salvación, ¿no? Y de la vindicación, porque obviamente este acto de guardar la ley de Dios, esta paciencia vindica, ¿no? Le entrega el honor, dignifica justamente el nombre de Dios ante el universo. Entonces, por eso es importante ver esto, digamos, en ese sentido dinámico, interactivo, que normalmente, por las diversas teologías que pululan dentro del cristianismo, le han quitado peso, ¿no? Se promueve mucho la pasividad humana frente a la gracia, y la gracia de Dios no es pasiva, es interactiva. ¿Por qué? Porque debe participar el ser humano, porque el ser humano tiene un libre albedrío, tiene la voluntad. La voluntad no fue dañada por el pecado, sin perjuicio, digamos, que ha sido debilitada, y uno la puede debilitar mientras uno va tomando decisiones, digamos, en contra de la ley de Dios. Mientras más nos metemos en el mundo de la transgresión, naturalmente la voluntad se va debilitando, pero aún así el ser humano siempre tiene la última palabra de aceptar o no las condiciones para poder alcanzar la salvación. Entonces, ese punto a veces lo olvidamos, y eso entonces nos lleva a tomar livianamente y a no entender el tema del sello de Dios, por un lado, y el tema de la marca de la bestia. Es interesante que el versículo de memoria de esta semana tiene que ver justamente cuál es el objetivo de preparación del pueblo. Nuestra preparación es para el sellamiento. Y eso ocurre antes de la segunda venida. Y también paralelamente los que no van a ser sellados van a ser o van a recibir la marca de la bestia. Y es ahí donde nosotros debemos estar alerta, ¿no? Si nosotros no tomamos en serio la ley de Dios, en el sentido de colaborar con el Señor, de hacer la parte que nos corresponde, reitero, esa parte no implica mérito alguno. Esto no tiene que ver con mérito, porque los méritos van a ser siempre la sangre de Cristo, es la sangre de Cristo la que nos justifica y santifica. Es a través de su sangre entonces que nosotros vamos por el camino de la obediencia. Sin su sangre es imposible, así que acá no hay, cuando hablamos de la colaboración humana, no estamos hablando de una actividad corredentora, una actividad donde nosotros estamos agregando parte de los méritos, bajo ningún punto de vista, no tenemos por dónde. Pero eso no quita, digamos, la participación del hombre en este plan. Y en el tiempo del fin, toda esta misma palabra, hipómenes, guardar los mandamientos de Dios, después todos otros términos que están asociados, son términos activos, y nosotros a veces nos olvidamos esos temas. La victoria frente al pecado es un término activo. Y en el Apocalipsis nosotros encontramos declaraciones donde se invita al pueblo de Dios a vencer. A vencer. Entonces, y ese vencer no es pasivo, es activo. Entonces, ahí el enemigo nos estaba engañando. En la pasividad, mis estimados hermanos, jamás nosotros vamos a conseguir las condiciones para entrar a la vida eterna. La condición para la vida eterna ha sido siempre la misma, dice el Espíritu del Mesías, ¿no? La perfecta obediencia a la ley de Dios. Y eso solamente es posible con libre albedrío, claro, no contaminado, y también obviamente con el ejercicio de nuestra voluntad de ese libre albedrío. Amén. Qué interesante, porque efectivamente, cuando uno lee el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14:12 en particular, y uno ve esta descripción de la paciencia,
Aquí está la paciencia de los santos. Uno entiende a veces muy humanamente estos conceptos, no desde un punto de vista espiritual, sino humanamente como algo más pasivo, una resignación frente a las circunstancias donde uno no puede hacer mucho, una resignación frente al fracaso inevitable. Pero la realidad que se nos presenta, que tú acabas de describir, es de eh, un estar en Cristo que nos da una comunión, una relación de victoria permanente. Por eso la Biblia y particularmente Apocalipsis insiste sobre todo en el mensaje a las iglesias de al que venciere, y reitera ese al que venciere. O sea, hay un mensaje de victoria en esta paciencia, en esta perseverancia, y que tiene que ver directamente con el concepto de pecado, que es muy interesante. Al respecto, Luciano, entiendo, digamos, que el concepto mismo de victoria sobre el pecado, tú lo has estado estudiando también particularmente en el libro de Santiago. ¿Cómo lo has visto ahí particularmente? El concepto que tú invitabas que pudiéramos analizar, el concepto de hipómene, nosotros lo encontramos en distintas partes de la Escritura, en el Nuevo Testamento. Ya se mencionó que se encuentra tanto en Apocalipsis 14:12, ya se hizo la adecuada definición del mismo como un acto, ¿no es cierto?, participativo. Cuando dice aquí está la paciencia, podemos también verlo como aquí está la resistencia de los santos. Esa misma palabra lo encontramos también en Mateo capítulo 24, versículo 13, cuando dice, más el que hipómene, el que persevera, el que resiste, la misma palabra hasta el fin, este será salvo. Ahí está, ¿no es cierto?, principio soteriológico, una condicionante de salvación para acceder a la salvación que tiene que ver con la perseverancia, con la resistencia, con la paciencia. Hay una actividad de cooperación del poder limitado, insuficiente del hombre, pero que se pone a disposición para que el poder infinito, el que lo hace posible, el del Dios de lo imposible, lo pueda ejecutar, ¿cierto? Tanto de la salvación como de esta resistencia. Y como tú bien decías, Daniel, Santiago capítulo 1, también se cita esta misma palabra en contexto de la victoria sobre el pecado. De hecho, cuando nosotros leemos Santiago capítulo 1, versículo 12, que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y aquí viene, porque cuando haya hipómenes, o la misma raíz de la palabra, ¿cierto? Hipómenes, resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí, en este texto ya de Santiago, que es bastante coherente con lo que presenta el Señor Jesús en Mateo 24, los que resistan, ¿cierto? Hasta el fin, estos serán salvos, que dice el que resiste la prueba, la tentación. Este va a recibir la corona de vida. Está hablando también en código soteriológico y lo condiciona a soportar la tentación. Y es inequívoco la expresión cuando desde el versículo 13 al 15 habla de la naturaleza del pecado. O sea, por ningún lado nosotros podríamos escaparnos de una interpretación antojadiza o distinta a las intenciones inequívocas, con lectura honesta de lo que está hablando aquí Santiago, que es el concepto de pecado, ¿no es cierto? Que habla de ser victoriosos. Y que, sin embargo, el apóstol Santiago en ningún momento se equivoca, en ningún momento se pierde cuando leemos, después de hacer esta definición, el verso 15, cuando dice, amados hermanos míos, dice, no erréis. Y aquí viene la clave, porque cuando dice no erréis, habla justamente de cómo nosotros tenemos que entender esta victoria. Cómo nosotros somos victoriosos, cómo nosotros participamos de este hipómene, ¿no es cierto?, griego, de esta perseverancia, esta resistencia, por lo cual es condicionante de salvación. José Miguel lo hablaba claramente, no es mérito, es condición, que es distinto. Para poder acceder justamente a este don gratuito, inmerecido de salvación, hay que experimentar esta experiencia en Cristo. ¿Y cómo se experimenta? Versículos 17 y 18 de Santiago capítulo 1. Toda buena dádiva y todo don perfecto, que dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, esa victoria que se promete no es don propio, es don de lo alto, es una dádiva que procede de lo alto y que viene propiciado de la única forma que es posible, que naciendo de nuevo, en coherencia nuevamente con la escritura, las palabras de Jesús de Juan 3:3, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos.
Entonces, ahí está claro justamente esta intención coherente en la escritura, tanto del Señor Jesús en Mateo, en Juan, en Santiago y en Apocalipsis, de la necesidad, ¿cierto?, de participar en esta resistencia, en permanecer constantemente en Cristo. Pero hermoso, digamos, pensamiento, ver, digamos, esto ilustrado también en una imagen que yo creo que es bastante icónica y característica de la escritura, la relación de amor, de confianza, de fe que tiene un pastor con sus ovejas. Y lo mismo que tú presentas, digamos, Luciano, en relación a este poder que está disponible, asequible a todo creyente, la imagen de un pastor que le habla a sus ovejas, que tiene una relación de amor, de cariño, las cuida, las protege. En Apocalipsis permanentemente se ve esta imagen, ¿no es cierto?, de Dios con la iglesia en su mano, como símbolo de protección, de cuidado. De alguna forma, Él conduce y guía a su pueblo, pero hay una característica bastante particular que me llama mucho la atención y está en San Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28, cuando dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. José Miguel, cuando nosotros miramos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, y se nos presenta esta escena, donde aparece en Apocalipsis 14:4, la descripción de los 144.000, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Cómo podríamos relacionar esta imagen? Porque hay elementos que aquí se repiten y se describen. El mismo Juan, el que describe en ambos casos, en el caso de Apocalipsis y en este otro caso el Evangelio. Pero habla de esta imagen que a él le quedó bastante clara, donde dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo se relaciona este concepto de conocer al pastor, seguirle, escuchar su voz? ¿Qué implica? ¿Cuáles son las implicancias que podríamos comentar? Bueno, esto está relacionado con lo que había mencionado anteriormente, ¿no? La posibilidad de seguir el modelo de Cristo. Y eso solamente es factible, primero en la medida que Cristo haya tomado nuestra humanidad completamente. Si no la tomó completamente, eso es imposible. Pero como eso inclusive está dentro de nuestras mismas declaraciones de doctrina, pero a veces no lo aplicamos obviamente al plano concreto, pero sí tenemos, digamos, ese elemento. Pero también en la Escritura es clara al respecto, ¿no? Cristo, nosotros vemos un Cristo netamente humano porque murió. Cristo tomó nuestra condición real como humano, no una distinta. Y por eso Él puede colocarse justamente como un modelo, y como modelo entonces nosotros podemos ser sus discípulos, y ahí se produce el discipulado. El verdadero discipulado no se construye solamente con elementos declarativos, sino tiene que ver justamente con conseguir la vida que Cristo vivió, nosotros podemos vivir. La victoria que Cristo obtuvo frente al pecado, nosotros también la podemos tener. Por eso, seguir al Cordero implica obviamente mirar no solamente la cruz es consecuencia, es ir a la vida de Cristo. Y ese punto nosotros lo omitimos. Bueno, dentro del cristianismo se omite, salvo cuando viene la Semana Santa, nos acordamos de los últimos episodios de la vida de Cristo, pero no olvidamos, digamos, que la vida de Cristo ocupa inclusive un buen porcentaje en los evangelios y también en las descripciones apostólicas posteriores, en las epístolas. Entonces, la vida de Cristo no es algo accesorio. Por eso el Espíritu de Profecía lo dice claramente, ¿no? La vida de Cristo lo es todo para nosotros, ¿no? Es fundamental. Es una cadena de oro, porque obviamente nos entrega las bases justamente para entender el verdadero discipulado, que obviamente se construye sobre cómo Cristo enfrentó el pecado, cómo enfrentó el gran conflicto y cómo a través de eso entonces nos muestra el camino para la victoria. Por eso los 144.000 tienen la misma característica de Cristo, ¿no? Siguen al Cordero, pero también son sin mancha, igual que el Cordero. No es casualidad que esa misma descripción cristológica, ¿no? Cristocéntrica, también estén con respecto a este grupo que va a pasar por el tiempo de angustia, que va a estar en pie cuando caigan las 7 posteras plagas. Y obviamente va a estar en pie porque fueron sellados. De manera que el sellamiento implica ahora justamente una victoria frente al pecado. Si nosotros, y eso ya ustedes lo estuvieron hablando anteriormente, si no tenemos claro el tema del pecado, si no exaltamos a Cristo y su santa ley,
eso va a ser imposible. Y José Miguel, en relación a eso mismo, ¿cómo entonces se conectaría esta comprensión con el concepto de tener la fe de Jesús? Que sería uno de los elementos que caracterizaría este rebaño final, ¿no es cierto? Este rebaño de ovejas que siguen al pastor. Porque tener la fe de Jesús puede tener dos acepciones. ¿Cómo se interpretaría? Bueno, eso lo determina justamente si tenemos una perspectiva pasiva frente al Evangelio o una visión interactiva. Si tenemos una visión pasiva, que en el lenguaje teológico se llama monergismo, ¿no? Solo Cristo, y entonces vamos a ver que la fe es creer en Cristo, ¿no? Pero Santiago nos dice claramente, ¿no? Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, la fe no es algo intelectual, no es un asentamiento en la verdad. La fe de Jesús no es algo en ese sentido. La fe de Jesús tiene que ver justamente con la fe que Cristo ejerció mientras estuvo acá como ser humano en la tierra. Esa misma fe es la que debe tener el pueblo de Dios, el remanente de Dios. Por eso no es casualidad que esa fe de Jesús esté acompañada con guardar los mandamientos de Dios. Si no tuviera los mandamientos de Dios, entonces esa fe de Jesús nos daría para muchas cosas. Pero como están los mandamientos de Dios, digamos, como elemento acompañante, ¿no? Están interconectados y también como determinante, entonces eso nos coloca, digamos, que la fe de Jesús no es algo etéreo, sino algo concreto en la vida del creyente y que se expresa justamente en la perfecta obediencia a la ley de Dios, así como Cristo, porque solo así obviamente vamos a ser victoriosos como Cristo. Y eso es interesante que lo encontramos cuando el mismo Señor nos amonesta en Apocalipsis capítulo, y lo digo no amonesta porque en el capítulo 3, del 14 en adelante, nosotros encontramos el mensaje de la iglesia de la Odisea. Y en el versículo 21 es interesante lo que dice, ¿no? En el 3:21, nosotros llegamos hasta el 20, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta, un fabuloso versículo muy conocido, pero el 21 es clave para entender justamente este punto. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso es seguir al Cordero, ¿no? Eso es seguir al Cordero. Vencer como el Cordero venció. Eso es seguir al Cordero. Y obviamente ir a los lugares donde Cristo fue y dejar de ir a los lugares donde Cristo no fue. Porque Cristo tomó decisiones también mientras estuvo en esta tierra. Entonces eso implica de desatenderse a estas cosas y asistir a otras cosas, simplemente. Entonces, constantemente estamos siendo bombardeados con opciones. Pero lo importante, por eso es interesante estudiar la vida de Cristo, es elegir como Cristo eligió. Y podemos elegir porque tenemos libre albedrío. Ejercer la voluntad de acuerdo, obviamente, a lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, y así entonces vamos a vencer como Cristo venció. Por eso los 144.000 fueron hallados sin mancha, porque siguieron al Cordero. Ahora es interesante que el pueblo remanente de Dios, después del año 1844, debe seguir a Cristo en el santuario celestial. Ahora Cristo no está en la cruz. ¿Cristo dónde está? En el lugar santísimo. Y es ahí donde nosotros debemos entrar junto con Cristo. Y ahí está la clave, obviamente, para resolver todos estos problemas y confusiones con respecto al sello de Dios, con respecto al tema de la bestia. Si nosotros entráramos con Cristo al lugar santísimo, muchas cosas estarían claras y sería muy difícil desviarnos del camino. Muy importante esto, precisamente nos da una perspectiva bastante más profunda y completa, entonces, de lo que significaría el sello de Dios. Porque indudablemente hemos estudiado permanentemente dentro de la iglesia de qué manera el sábado se constituye en la prueba de lealtad final y está directamente relacionado con este concepto, el sello de Dios. Pero tú mencionaste algo muy importante, que finalmente en el contexto justamente del gran conflicto y de acuerdo a la luz que se nos muestra y se nos presenta por el santuario, la obediencia a la ley de Dios y particularmente la lealtad al sábado debe estar conectada entonces con algo más allá de nuestra mera adherencia intelectual, nuestro mero asentimiento de la verdad. Luciano, me gustaría si tú puedes desarrollar o explicar de qué manera se conecta o se explica esta relación que debiera existir entonces entre esta obediencia a la ley y el carácter. No, correcto. Me gustaría comentar que se hablaba anteriormente con respecto a la fe o la naturaleza de la fe, y para poder ligarlo con lo que tú dices, Daniel, es citar el texto que conocemos de 1 Juan capítulo 5, versículos 4 y 5, cuando dice:
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Fíjese que es realmente iluminador lo que presenta aquí el apóstol Juan, que no es solamente Santiago, y Jesús también habla en forma bastante categórica de la naturaleza de la fe como algo tangible que se experimenta, digamos, ¿cierto?, en la vivencia del creyente, sino que también Juan lo expresa diciendo que el vencer al mundo, y aquí está hablando de algo muy concreto, es a través justamente de la fe. De hecho, la fe es la victoria. Al respecto, lo que tú mencionabas, Daniel, con respecto a lo que es la relación entre lo que es el sello de Dios y el rol del sábado atrás de esto, nosotros encontramos, por ejemplo, cuando vemos lo que se revela en Éxodo capítulo 22, verso 31, la primera parte dice, me seréis varones santos. Y los testimonios ligan este texto bíblico de Éxodo 22, 31, me seréis varones santos, con la expresión que sale un poquito antes, en Éxodo capítulo 20, verso 8, cuando dice, recuerda el día del sábado para santificarlo. Entonces, liga el hecho de que la única forma de cumplir la indicación divina de santificar el sábado es siendo justamente por la intervención de Cristo ser varones santos. Así lo presentan los testimonios en el Deseado de toda la gente, página 250, cuando dice, pero con el fin de santificar el sábado, dice, los hombres mismos deben ser santos. Entonces, descartando el hecho, ¿no es cierto?, de el sábado como meras exigencias formales, sino más bien como una experiencia significativa con el Señor, es como se está en condiciones justamente de estar en esa comunión de sábado. ¿Y cuál es el propósito de sábado? Que es estar en plena comunión con los mandamientos en general. Hemos comentado... Interesante, perdón, Sí, sí. Luciano, que interesante este concepto porque creo, y voy a dar un pequeño testimonio en relación a eso, durante mucho tiempo de mi vida como adventista, yo creo que hemos experimentado la idea de que entender la verdad, conocer la verdad, es esencial indudablemente para la salvación, pero a veces nosotros hacemos depender nuestra salvación de lo que conocemos. No nos damos cuenta de la relación con el Señor y la verdad, digamos. Cuando nosotros pensamos en el sábado como un elemento gatillante en el contexto profético, muchos saben que el día sábado es el día del Señor y están intelectualmente convencidos de esta verdad, saben que es el día verdadero bíblicamente y piensan que cuando llegue el momento de que esto se pueda debatir o poner en la discusión pública, van a saber de qué lado estar, de la verdad. Pero lo que tú estás planteando en el fondo es que esta adherencia o lealtad a Dios, ¿no es cierto?, en el sábado, en la lealtad del cuarto mandamiento, tiene que ver con algo más profundo. Tiene que ver con nosotros mismos ser apartados y consagrados para el Señor. Así como el sábado fue apartado para un uso sagrado, nosotros también tenemos que ser apartados y en esa comunión, en esa relación con Dios, solamente en ese contexto es posible efectivamente guardar el sábado. Justamente, mira, hay otro caso inclusive, y nosotros tenemos que ser honestos para ver todos los casos que se están pregonando, lastimosamente incluso dentro de nuestra querida iglesia, ¿cierto? Pero hay que decirlo con cariño, pero obviamente con todas sus letras para que pueda quedar claro. Hay quienes que con quizás buenas intenciones, nunca vamos a juzgar eso ni mucho menos, pero sí lo que es el contenido de su argumento, dicen que supuestamente en este afán de acentuar, ¿no es cierto?, lo que es la relación de Cristo por sobre las demás cosas, dicen que el sábado no es parte del plan de salvación, porque lo que importa es la relación con Cristo. Entonces, esas personas que justamente apelan a ello, caen justamente en el mismo, como decimos en buen chileno, pisan el mismo palito de lo cual ellos mismos están acusando. Porque al tener esa perspectiva del sábado están teniendo justamente esa noción del sábado como una mera forma. Los mismos que apelan justamente a la relación significativa con el Señor son los mismos que no ven en el sábado la necesidad de tener una relación justamente significativa con el mismo Dios. El mismo Cristo decía que Él era el Señor del sábado. Entonces, cuando entendemos el sentido espiritual, ¿cierto?, profundo de lo que significa la importancia del sábado como el creador y también como el redentor, es justamente la vía por la cual se presenta a sí mismo a través de este mandamiento, el cuarto mandamiento, como una oportunidad de relación con Él.
Y lo otro, con respecto a otra cita de los testimonios que dicen Consejo para la Iglesia, página 608, cuando dice, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Entonces ahí respondo brevemente, ¿cierto?, a la primera pregunta que tú hacías, Daniel, que tiene que ver justamente cómo se relaciona con el tema del sábado. Entonces, el sábado está en conformidad, siendo guardado cuando justamente hay una relación salvífica de purificación, de modo que la obra del Espíritu Santo se haga efectiva en el corazón, en la mente, en el carácter en definitiva, para justamente recibir el sello de Dios. Amén, totalmente. Muchas gracias por tu comentario, Luciano. Y José Miguel, con relación a esto, solamente para ir ahí ya completando y redondeando ya los conceptos, cuando hablamos entonces de la naturaleza del sábado, en este contexto, no tiene implicancias simplemente escatológicas, sino soteriológicas. ¿Es factible decir que la obediencia al cuarto mandamiento no es lo que nos va a salvar? Sería un error, ciertamente. ¿Cómo responderíamos a eso? Porque puede ser un sofisma que se esté esparciendo incluso en nuestras filas, en medio de nuestras filas, cuando la comprensión de algunos respecto al papel de las obras o a la noción que ellos tienen de las obras, colocan las obras fuera de la salvación y la obediencia, por lo tanto, queda ajena, digamos, a todo lo que tiene que ver con la salvación. ¿Cómo deberíamos responder a eso, José Miguel? Bueno, el sábado, como la ley de Dios, no es causa de nuestra salvación, pero si no guardamos la ley de Dios y el sábado, tampoco nos vamos a salvar. Así de simple. O sea, se ve complejo, pero es parte de, o sea, la expresión de la gracia de Dios se ve en términos concretos en nuestras obras, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en guardar y apartar lo que Dios nos ha indicado. Eso es hacer su voluntad. No podemos entrar en el reino de los cielos, sino amamos las cosas que ama el cielo, y el cielo ama el sábado. El cielo creó el sábado, se deleita el sábado. Los ángeles se unen en adoración el día sábado. Entonces, si nosotros nos marginamos justamente de lo que implica el sábado, nos estamos marginando de la vida celestial, y de la vida espiritual, de la vida, digamos, en los cielos. Y entonces, ¿será posible entrar al reino de los cielos con una actitud descuidada con respecto al día sábado? Imposible. Porque allá el sábado en el cielo vamos a vivir, a tener esa experiencia de adoración permanente. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que aprender a vivir espiritualmente. Es aquí donde nosotros debemos deleitarnos en las cosas sagradas, en las cosas celestiales. De lo contrario, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Es el tema. Entonces, ¿por qué Dios nos pide estas cosas? Porque Él prepara nuestra mente entonces para que el cielo sea una delicia. Entonces, si el sábado para mí no es una delicia, olvídate que va a ser una delicia cuando tú entres en el reino de los cielos. Va a ser imposible. Entonces es aquí donde nosotros empezamos a construir un carácter para el reino de los cielos. De ahí que la declaración popular, que deriva también del espíritu de profecía, de que lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Pero un carácter que va a estar en conforme a la ley, conforme, digamos, a lo que implica la observancia del día sábado, no al margen de ella. Totalmente. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, hemos concluido una transmisión más. Agradecemos la participación de nuestros amigos panelistas y te voy a pedir a ti mismo, José Miguel, si puedes tener el honor de poder cerrar esta transmisión con la oración final, por favor. Bien, vamos a orar. Nuestro Padre, gracias le damos por su palabra. Gracias, Padre, porque nos has desafiado a prepararnos, Señor, para el sellamiento. Sabes, Padre, que estamos siendo evaluados en este juicio investigador y que tú estás, Padre, trabajando en nosotros y estás esperando de que nosotros permitamos de que tú puedas construir, Señor, un carácter para el reino de los cielos. Señor, queremos colocar en nuestras manos nuestras decisiones de vida, y es que tu Santo Espíritu pueda moldear nuestro carácter de acuerdo a tu santa ley, y es que, Padre, el día sábado tenga una connotación que a lo mejor hasta el momento no ha tenido en nuestras vidas. Padre eterno, sigue preparando nuestros corazones para las lecciones que vienen, y es que cada uno de nuestros hermanos y hermanas que van a escuchar este repaso, esta conversación, compartir la escuela sabática, pueda generar decisiones para vida eterna. Esto lo rogamos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.